Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos del 8 al 11. San Juan 16, versículos del 8 al 11. Evangelio de San Juan en su capítulo 16, versículos del 8 al 11. Se ponen de pie, dice la palabra del Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo. Que tus palabras sean para la edificación de tu iglesia. En el nombre de tu Santo, en la vida del creyente. Los primeros años de la vida de la iglesia, y veremos que también interviene en la vida del creyente. En este pasaje, ¿verdad?, que hemos leído, Jesús nos habla acerca de la intervención del Espíritu Santo directamente con los apóstoles. Entonces nos dice que cuando Él, se tiene el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo actúa en la vida de una persona aún cuando está en el mundo. Ahora, ¿por qué? Porque aunque seamos nosotros como personas de carne y sangre que le vayamos a predicar el Evangelio, aunque nosotros seamos los que le compartamos la buena nueva de salvación, al final es el Espíritu Santo el que va a quebrantar el corazón, el que va a tocar el corazón, el que va a convencer de pecado. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Nosotros vamos a ir y vamos a predicar, le vamos a decir a la persona: mire, Cristo le ama, murió por usted en la cruz, arrepiéntase de sus pecados, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Entonces nosotros vamos a ir y vamos a predicarlo, vamos a dar la información, pero quien va a convencerlo va a ser el Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo, usted y yo estaríamos en el mundo, ¿no? Seguiríamos en nuestros pecados, cada uno en lo suyo, ¿no? cada uno y cada cual. Entonces seguiríamos cada uno hundidos en el pecado, pero por el amor y por la misericordia del Señor, por ese motivo es que envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que convence a cada persona. Será muy bien el predicador, ¿verdad? Podrá tener mucho poder, ¿verdad?, en su palabra, podrá tener mucha elocuencia en su predicación, pero si no estuviera el Espíritu Santo, la persona no se convencería de que es un pecador que va con camino al infierno, que necesita arrepentirse. ¿Para qué? Para que le pueda perdonar. Entonces el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad?, trabaja en el corazón de las personas. Es decir, que cuando el sembrador llega y siembra la semilla en cada corazón, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el agua que hace germinar esa semilla. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien da el agua para que germine y para que dé crecimiento. De lo contrario,
sin la ayuda del Espíritu Santo, una persona no podría nacer de nuevo, no podría crecer, ¿verdad? Una persona estaría quizá a 20, 50 años en una iglesia y sería exactamente la misma persona. Es decir, no habría cambio en su manera de vivir. Si se da cuenta, por ejemplo, los maestros de la escuela, vamos como ejemplo, ¿verdad? Los maestros en cada escuela. A un maestro de la escuela, ¿verdad? no se le exige una ética. Es decir, un maestro de la escuela pudo haberse divorciado 50 veces y nadie le va a decir una sola palabra por esa causa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí que sus enseñanzas se las va facilitando. O sea, no le van a decir, mire, que usted no puede ser maestro, ¿no? Porque vive en unión libre, ¿no? O porque tiene 5 mujeres. No, nada que ver, ¿no? O porque anda con las alumnas. Nada que ver. O sea, no le van a decir que ya no puede ejercer, ¿no? Entonces, dentro de las iglesias, el Espíritu Santo empieza a trabajar. ¿Para qué? Para que cada persona lleve la palabra, ¿no? Lleve la palabra, y cuando la palabra ya esté en el corazón de las personas, entonces el Espíritu Santo va a empezar a convencer. La persona de repente va a empezar a sentir, ¿verdad? Ese deseo, va a decir, es cierto, ¿verdad? La manera en que vivo no es correcta delante de los ojos de Dios. Después de esta vida pasajera debe de haber un final en el cual es el infierno si no me arrepiento. Necesito cambiar mi manera de vivir, necesito dejar de hacer todo lo malo. La persona se va a ir convenciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ir actuando en su corazón. De lo contrario, sin el Espíritu Santo no podríamos, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo que convence del pecado, ¿verdad? Para atraer a hombres y mujeres a los pies de Cristo. Claro, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la teología, ¿verdad? De salvo siempre salvo, ¿verdad? Dentro de sus postulados, ellos dicen que si Dios no atrajera a la persona por sí sola, no podría llegar, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde quedaría nuestro libre albedrío? ¿Dónde quedaría? Nosotros creemos que el Espíritu Santo va a actuar en la vida de la persona, y la persona va a tener esa libertad de poder decidir si me arrepiento, de plano sigo de mis pecados, pero va a tener la oportunidad de tomar una decisión. O sea, el Espíritu Santo no lo va a obligar. Nosotros quizá de alguna manera obligamos a las personas, ¿verdad?, que se acerquen a la iglesia. Tal vez, ¿verdad?, cuando son empleados, tal vez, ¿verdad?, cuando hay un interés, por ejemplo, ¿verdad?, en los noviazgos mixtos, siempre se les recomienda, ¿verdad?, que el novio o la novia, ¿verdad?, se entregue primero a Cristo, se bautice, ¿verdad?, para que después se puedan casar, ¿no? Se obliga, esa es una forma de obligar a la persona a entrar al Evangelio. Podemos decir cristiano por conveniencia, ¿no? Pero el Espíritu Santo va a actuar. O sea, la persona va a actuar por conveniencia de alguna manera, ¿no? Pero va a sentir en su corazón, ¿no? Al final, aunque sea por conveniencia, la persona que se convierta, la palabra y el poder del Espíritu Santo lo van a convencer, ¿no? ¿Por qué, verdad? Porque el oír viene, ¿verdad? La fe viene por oír la palabra del Señor. Entonces, la fe de la persona va a nacer, va a crecer por oír la palabra. El Espíritu Santo le va a convencer. Entonces, de pecado,
de justicia y de juicio. Entonces aquí nosotros vemos que después que una persona se ha arrepentido de sus pecados, después que una persona ha reconocido que necesita a Cristo para que lo salve de la ira venidera, para que lo salve del lago de fuego y de azufre, la persona también va a recibir esa convicción de actuar en justicia. Es decir, que la persona primero necesita saber que necesita ser justificado, pero también que una vez que él fue justificado por la sangre de Cristo, necesita en su diario vivir practicar la justicia. ¿Para qué? Para que cuando sea llevado a juicio se encuentre inocente. Ahora bien, entonces el Espíritu Santo es el que convence a la persona pecadora, lo convence que necesita ser salvado. El Espíritu Santo también regenera la vida de la persona. En Tito capítulo 3, verso 5, después de Timoteo, encontrar Tito 3:5. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, perdón, a Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, vean, no es por nuestro propio medio, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Una persona, en las fechas que pasaron, muchos se agarraban y dijeron: me voy a ir 5 cuadras de rodillas a la capilla, me voy a ir y voy a hacer 20 peregrinaciones. No es por las obras. Entonces una persona se va a salvar no por sus obras, no por lo que la persona haga, no por su esfuerzo propio. Y decir: es que me salvé porque soy muy bueno, por mi esfuerzo. Pero esfuerzo no sirve para nada. Sin la sangre de Cristo, sin la misericordia de Dios, sin el Espíritu Santo, un esfuerzo sería vano. Es decir, que una persona puede hacer muchas obras y puede hacer infinidad de obras, pero para su salvación no le cuenta. Si alguien pudiera salvarse por sus propias obras, ¿para qué necesito que Cristo muriera? Digo, si yo puedo salvarme a mí mismo, ¿para qué necesito a Cristo? Entonces, si me salvara por mí mismo, no sería cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesito de Cristo, porque mis obras me salvarían. Pero dice Pablo, ¿verdad? No por obra, ¿verdad? Es decir, que Él nos salvó por su misericordia, ¿no? Y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, por el lavamiento, con su sangre nos regeneró en una nueva persona y nos renovó por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia la vida cuando una persona se vuelve un creyente. En el momento que alguien se convierte en cristiano, entonces el Espíritu Santo lo va a regenerar, es decir, lo va a renovar, lo va a transformar. Lo va a transformar en una nueva persona. Entonces la persona que tiene que hacerlo, arrepentirse, obedecer al Espíritu Santo, cambiarlo, una manera de vivir. También en San Juan 3, verso 3 al 7, un pasaje muy conocido,
San Juan 3:3 al 7, el encuentro de Jesús con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si no lo puede ver, ¿cómo va a entrar, no? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Pues la regeneración es un nuevo nacimiento que produce un cambio en la manera de vivir de un creyente. Es decir, que una persona se convierte en creyente en el momento que se arrepiente, en el momento que abre su corazón y permite que el Espíritu Santo entre. ¿Para qué? Para irlo transformando. Entonces, es el Espíritu Santo en el corazón de una persona que produce el nuevo nacimiento. Vemos entonces que el Espíritu Santo primero va y lo convence. Se lo convence de que es un pecador y que necesita arrepentirse. Es la persona que decide arrepentirse. Es la persona que abre voluntariamente su corazón y permite que el Espíritu Santo entre. Cuando el Espíritu Santo ya entró en el corazón de la persona, ya es un creyente. Y el Espíritu Santo lo va a empezar a transformar, lo va a empezar a cambiar, lo va a empezar a limpiar, lo va a empezar a lavar. Es decir, el lavamiento es por medio de la palabra. O sea, la palabra tiene ocupa la función como el agua y el jabón en la ropa o en el cuerpo, en el exterior. Entonces, así como el agua y el jabón sirven para lavar la ropa, de igual manera, la palabra de Dios sirve para lavar el corazón de una persona, el alma del creyente. Que lo va a ir regenerando, lo va a ir transformando y lo convierte en una nueva criatura. Se lo transforma completamente. Y ese es un poder muy grande que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. También el Espíritu Santo santifica al creyente. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por eso algunos creen en la predestinación, ¿no? Por eso hay quienes me dicen: no, es que ya el que viene predestinado para ser salvo va a ser salvo, y el que viene predestinado para perdición se va a perder. No, aquí habla de que nos eligió desde el principio, desde la fundación del mundo. O sea, nos eligió, pero no nos eligió, ¿verdad?, de manera particular, de decir: bueno, este se salva, este sí, este no, este sí, este no, ¿verdad? Sino que nos eligió de una manera, ¿verdad?,
que nosotros tengamos esa libertad de decidir. Entonces nos escogió desde el principio, dice, para salvación. Entonces, ¿mediante qué? La santificación por el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu Santo nos santifica? El Espíritu Santo toma esta vida que se ha cambiado por medio de la salvación y la capacita para que viva de manera justa. De modo que una persona que ya nació de nuevo va a querer vivir de manera recta, va a querer practicar la justicia. Es decir, que un creyente no va a actuar de manera injusta. Un nacido de nuevo no va a actuar de manera injusta, sino que va a practicar la justicia en su manera de vivir. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo en él le va a cambiar. También el Espíritu Santo bautiza al creyente. Hechos 2:4. Entonces el Espíritu Santo bautiza al creyente. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces el Espíritu Santo da de manera, podemos decir, ordenada o de manera gradual, convence al mundano para que se arrepienta, la persona se arrepiente y lo hace nacer de nuevo, y ya que nació de nuevo, entonces lo santifica, es decir, lo aparta. Lo santifica por medio de la sangre de Cristo, es decir, limpia sus pecados. Y al ya no tener pecados, es un santo. Después que lo santifica, entonces lo bautiza, es decir, lo llena para que la persona completamente esté a disposición, esté entregada a su voluntad a obedecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive, ¿verdad?, dentro de la persona de manera permanente. Primera de Corintios 6:19. Sigue delante de Hechos. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente. Desde el momento que nosotros le abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo entra, produce el nuevo nacimiento y se queda a vivir de manera permanente. O sea, habita en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo, somos habitación del Espíritu Santo, o casa del Espíritu Santo, como se lo quiera llamar. Capítulo 3, verso 16, el mismo.
texto paralelo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que usted sepa, ¿verdad?, que Dios desde el principio nos predestinó para que fuésemos templos del Espíritu Santo. Y ahí sí podemos decir, ¿verdad?, la predestinación. ¿Por qué? Porque nos fabricó, pues nos diseñó. Nos diseñó para que el Espíritu Santo habitase dentro de nosotros. Eso ya es por diseño, ¿verdad? Entonces, cada creyente fue fabricado para que el Espíritu Santo habitase dentro y lo guiase. Pero, ¿qué sucede, verdad?, cuando el Espíritu Santo no está en la vida de una persona? Entonces la persona vive en la perdición, vive en el pecado, vive en el mundo. Y cuando le permite que el Espíritu Santo entre, entonces el Espíritu Santo va a entrar a vivir de manera permanente para dirigir la vida de esa persona. Segunda de Corintios 5:17, que ya lo sabemos de memoria. El que no se lo sepa de memoria, pues igual, ¿verdad?, puede leerlo. Entonces dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué? Porque ya fue hecho una nueva criatura, ¿verdad? Porque ya está el Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo en la vida de una persona le va a cambiar la manera de vivir. El propósito de esta habitación que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona es fortalecer la nueva naturaleza recibida a través de la salvación. De tal manera que cuando el Espíritu Santo entra en la vida del creyente, se va a evidenciar, se va a ver un cambio. Es decir, que usted quizá conoció a una persona que no era creyente, y cuando usted la vuelva a ver, cuando ya sea creyente, usted se va a encontrar que ya es una nueva persona. Le va a decir: bueno, pero es que tú eras así. Sí era, ¿verdad? Era, pero ya no soy. Oye, pero es que hacías esto, sí, pero ya no lo hago más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo me cambió, se me transformó, me dio una nueva manera de vivir. Soy una nueva persona, ¿no? Y si alguien le dice: oye, parece que fuera otra persona, no parece, soy una nueva persona, ¿no? Ya me cambió. Pero si alguien lo conoció cuando era del mundo y lo vuelve a encontrar cuando está en el Evangelio y sigue el mismo comportamiento, no ha nacido de nuevo. O sea, la persona no ha cambiado, o aún, ¿verdad?, empeoró. Entonces, cuando era cristiano no se comportaba de una manera buena, y cuando es creyente se comporta mal, entonces ahí, ¿verdad?, en lugar de que naciera de nuevo, murió de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque no cambió para bien. Entonces debe de ser un cambio positivo. Y Pablo, ¿verdad?, lo dice en los Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 18. Gálatas capítulo 5, también es un pasaje conocido. 5, 16 al 18. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, Pablo está diciendo: vivan en el Espíritu, obedezcan al Espíritu y no le den gusto a su carne, ¿verdad? No se dejen guiar por la carne, no se dejen gobernar por la carne.
Ahora, ¿quiénes son? ¿Verdad? Los del mundo se dejan guiar por los deseos de la carne, se gobiernan por la carne. He escuchado, ¿verdad?, que dicen, es que el viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿quién manda? El cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué viven en la carne? Son carnales. Sí, porque es lo que, o sea, le dan a lo que el cuerpo le pida, ¿no? Entonces, son gobernados por la carne, no por el espíritu. Y Pablo dice, en un momento, déjense guiar por el espíritu, caminen en el espíritu, es decir, sean espirituales, obedezcan al espíritu, pero no obedezcan los deseos de la carne. Entonces mi carne va a pedir, sí, pero quien manda soy yo. Entonces quien gobierna soy yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la carne le obedece al diablo, ¿no? Y la persona debe de obedecer al espíritu. Entonces sigue diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es una lucha. La vida del creyente es una lucha constante. Digo, de cuando el creyente, podemos decir, es recién convertido. Cuando el creyente es recién convertido, va a tener una lucha tremenda de su espíritu contra su carne. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Será que voy a la iglesia o no voy? Es una lucha. De repente le da mucho sueño, de repente se siente muy cansado la persona. De repente dices que mejor hoy no, otro domingo. Es una lucha. Digo, para los que son nuevos, ¿verdad? Pero nuevos que no tienen convicción o decisión. ¿Por qué? Porque cuando las personas toman la decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba recién convertido, no es que decidía, ¿será que hoy no vuelvo? No, al contrario, quería estar todos los días en mi iglesia, ¿no? Quería estar leyendo la Biblia todos los días, escuchando predicaciones todos los días. Entonces quería participar, ¿no? Quería compartir, quería predicar. Ahora, ¿por qué? Porque está uno en ese primer amor. Y cuando nosotros entramos al Evangelio con una decisión bien definida, cuando nosotros decimos, he decidido seguir a Cristo y no doy un paso atrás, la persona no va a dudar. Entonces, ¿cuándo es que hay una lucha del espíritu contra la carne? Cuando hay dudas. Decíamos ayer que cuando hay dudas es cuando el diablo manda a sus servidores carnales a atacar la mente de la persona y se roba la palabra que le fue sembrada. Es cuando hay dudas solamente. Pero si la persona ha tomado una decisión, no la mueve. Y aunque tenga 15 días, mayormente los que entramos por enfermedad, sufrimos ataques demoníacos, ¿cómo vamos a pensar en regresar? Si no nos mató, esta vez sí nos mata. Entonces, tenemos que tener convicción y seguridad. Es decir, estoy con Cristo y no vuelvo atrás. Pero cuando la persona tiene dudas o está indecisa, entonces se va a provocar una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces la carne le va a exigir y la persona va a frenar ese deseo por medio del Espíritu Santo. Y la persona va a decir, no, porque eso no le agrada a Dios. Eso no lo hago porque no edifica. Eso no lo hago porque contradice la palabra. Eso no lo hago porque a Dios no le agrada. Entonces la persona está bien definida. Y la carne se va a sujetar. La carne debe de obedecer. Mayormente es lo que creemos que somos intelectuales, ¿no? Que la mente es la que gobierna. Entonces el Espíritu Santo
debe de gobernar la carne. Y sigue diciendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, la carne está sujeta, la carne está en obediencia. Pero si somos guiados, es decir, si nos dejamos guiar, si obedecemos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a decir qué hacer, nos va a mostrar qué es lo que debemos de hacer, pero nosotros vamos a tomar esa decisión. Nosotros vamos a decidir, ¿le obedezco o no le obedezco? Pero es nuestra decisión. El Espíritu Santo nos va a decir y nos va a mostrar, pero el obedecer es nuestra decisión. En el mundo natural, después de que una casa ha sido habitada, ¿verdad?, por una persona por un periodo de tiempo, entonces ella refleja el carácter de esa persona. Igualmente, nuestras casas espirituales deben reflejar el carácter del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo se entiende mejor, verdad? Es decir, cuando en una casa habitan gente, por ejemplo, pleitista, ¿verdad?, o borracha. Cuando en una casa habita gente borracha, que está con la música a todo volumen, ¿verdad?, hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces, ¿qué dice uno, verdad? Es que esa casa, la gente está perdida, ¿verdad? Es que en esa gente, la casa es maleducada, la gente, ¿verdad? Es que en esta casa nos referimos a la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Por las personas que habitan la casa. Entonces, una persona va a reflejar qué es lo que habita dentro de sí. Si el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, nosotros vamos a reflejar una manera de vivir correcta. Pero si no habita dentro de nosotros, entonces nuestro exterior va a reflejar algo muy distinto. Y lo podemos ver. Hay personas, ¿verdad?, que son indigentes, pero que están poseídos. Hay personas que están poseídos o están locos, ¿verdad?, como se dice vulgarmente. Hay personas que se enloquecieron y caminan sin rumbo y sin dirección, se duermen en la calle, en la banqueta, no se bañan, comen de la basura, ¿no? Entonces, ¿quién está dentro de ese templo, ¿no? No es el Espíritu Santo. Esos son espíritus inmundos. Y como son espíritus inmundos, pues ¿cómo quieren que viva la persona? En la inmundicia. Pero si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿cómo debemos de vivir? En santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu es santo. Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nosotros debemos de reflejar santidad. Pero si es un espíritu inmundo el que habita en una persona, la persona va a reflejar inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Suciedad. Entonces las personas que les gusta vivir entre la basura o con la basura, y digo aclaro, no de los que trabajan en la basura, sino los que les gusta, es decir, no hacer su casa. Entonces, de no tener ordenada su casa. Si la casa física donde habitan las personas es un desorden o hay suciedad, eso significa que en el corazón de la persona hay inmundicia, que algún espíritu inmundo está queriendo habitar, y por eso la persona está viviendo, ¿verdad?, de una manera no grata. ¿Dónde vivía, verdad? El gadareno que tenía una legión de demonios, ¿verdad? ¿Dónde le gustaba vivir? Dice, en los sepulcros, ¿verdad?, en la inmundicia. Entonces, ¿por qué en el sepulcro que hay, verdad?
hay bacterias suspendidas en el aire, ¿no? Pues, y ahí le gustaba estar, ¿no? Porque era lo que los demonios querían. Pues una persona que le gusta vivir o en su casa, ¿verdad?, tiene un basurero, no les gusta barrer ni trapear ni mantener ordenado, entonces significa inmundicia. El Espíritu Santo también fortalece la vida del creyente. Efesios 3:16. Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, en ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, no en el exterior, ¿eh? O sea, no es que alguien diga, bueno, es que yo voy al gimnasio, ¿no? Voy al gimnasio y levanto peso, ¿no? Y tengo músculos. Entonces, la persona tiene buena condición física. No es el exterior, es el interior. Nos fortalece en el hombre interior, es decir, a través de los problemas, a través de las enfermedades, a través de la escasez. Entonces nos fortalece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resistimos, ¿no? Entonces, exteriormente podemos estar débiles, pero lo que vale es el interior. Entonces llegan los problemas y como las palmeras, ¿verdad?, nada más se mueven, nada más se mueve, pero la raíz queda firme, ¿no? Entonces llegan los problemas, llegan los conflictos y nos mantenemos firmes. Es el hombre interior. Es decir, que nosotros, aunque venga la enfermedad, nos mantenemos firmes, no renegamos de Dios, decimos, bueno, no es sanado, algún propósito tiene Dios, ¿verdad? Es la persona con madurez. Este problema no está resuelto, no se preocupe, algo me está enseñando el Señor, ¿verdad? Por alguna razón no se ha resuelto, ¿verdad? Llegó a esta situación difícil, por alguna razón Dios lo permitió, ¿verdad? Entonces, ¿quién me da esa fortaleza? El Espíritu Santo. Es quien me da esa convicción, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a actuar, dice, en el interior de la persona, en el espíritu de la persona, no en el exterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien en el exterior puede ser muy grande, puede tener una fuerza enorme, puede ser una persona que levante pesas, puede ser una persona, ¿verdad?, muy sana, pero nada más le llega un pequeño problema y le agarran un lazo y se cuelgan, ¿no? Entonces, en el interior, o la persona interior está débil, ¿verdad? La persona puede ser muy grande, ¿verdad?, pero con cualquier cosita se enoja, ¿no?, y se pelea contra Dios. Entonces, en el espíritu la persona es muy débil. Necesita ser fortalecido en el Espíritu. Entonces, por medio del Espíritu Santo se fortalece nuestro ser interior. Y por último, nos une. El Espíritu Santo hace que un creyente uno con el Espíritu de Dios y también con otros creyentes, ¿no? A esto, ¿verdad?, se le llama la unidad del Espíritu. Primera de Corintios 6:17. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu,
es con Él. Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros tomamos, o cuando tomamos un poco de cemento y hay un poco de arena, le agregamos agua, los unimos, ¿verdad? Los revolvemos y se queda unido, ¿verdad?, en un solo elemento. Por ejemplo, el repello, ¿verdad?, la mezcla. Está unido el cemento con la arena. Se unió, ¿verdad?, por medio del agua y se convirtió en un solo elemento. En realidad, si lo mete en una trituradora, lo hace polvo, pero está unido. Entonces nosotros, si nos unimos, ¿verdad?, con el Señor, somos uno. Si nos unimos, seremos uno con Él. De tal manera que ya no somos dos, sino que estamos unidos con un propósito. Estamos unidos en un mismo espíritu. Capítulo 12, versos 12 y 13, del mismo 1 Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces somos uno en Cristo, pero también somos uno como iglesia, ¿no? Es decir, que estamos unidos con Cristo, pero también estamos unidos entre hermanos, ¿no? Estamos unidos, ¿por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre, ¿no? Somos hijos de Dios, ¿no? Todos nacimos de igual manera, salvo que alguien sea judío, ¿no? Pero de igual manera que sea judío, tiene que nacer de nuevo. Aunque sea judío, tiene que nacer a través del Espíritu. Entonces, todos nacimos, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Es decir, hijos adoptivos de Dios, por voluntad de Dios. Entonces estamos unidos porque todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Es decir, todos fuimos sellados, ¿verdad? A todos se nos dio el mismo Espíritu Santo. ¿O alguien tiene un espíritu diferente? No me lo digo. Si no, lo vamos a tener que meter a liberación. Entonces, todos tenemos al mismo Espíritu Santo. Entonces estamos unidos por el Espíritu Santo. De tal manera que cuando hablamos entre hermanos, tenemos esa afinidad. Y no importa, ¿verdad?, si es una iglesia en Tuxtla o en Ciudad de México o en la USA, ¿no?, o en Centroamérica. No importa el lugar donde sea la iglesia. Cuando nos encontramos con un hermano en Cristo, con un hermano en la fe, sentimos ese vínculo del Espíritu Santo. Estamos unidos por medio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos une tanto con Cristo como entre nosotros mismos. Se pone de pie y oramos que usted sepa que el Espíritu Santo actúa en la vida de cada persona aún antes de venir a Cristo. Actúa en la vida de la persona aún antes de ser creyente para convencerlo del pecado, para que se arrepienta, y lo hace nacer de nuevo y lo va guiando, lo va fortaleciendo y va a habitar dentro de cada corazón. Y el Espíritu Santo va a estar ahí de manera permanente hasta el momento que seamos trasladados al cielo.
claro, si alguien peca, el Espíritu Santo se aparta. Y al no estar el Espíritu Santo en el día del arrebatamiento, la persona se queda. Porque quien va a producir ese cambio en la vida de la persona, de transformarnos, va a ser el Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que quede grabado en cada mente y en cada corazón. Te pido, Padre amado, que sirva para el crecimiento espiritual, que sirva, Señor, para aumentar nuestra fe cada día, para aumentar esa convicción, Señor, que es tu Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, fortaleciéndonos, transformándonos, que es tu Espíritu Santo en nuestros corazones, guiándonos cada día, dándonos esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Gracias, Padre, por tu palabra, y te pido, Señor, por la vida de cada hermano, cada hermana. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que seas tú, Señor, guardando la vida de los niños, los que vinieron en ayuno, los que vinieron con un propósito, Padre, que tú los fortalezcas y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, recibas esa ofrenda viva y agradable que han traído delante de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, remito, Señor, este mediodía de sacrificio que mis hermanos han traído, que tú lo recibas como un perfume agradable. Señor, por la vida de mi hermana Olga Lidia, por esa ofrenda, Señor, que ha mandado, te doy gracias, Padre, por la vida de ella, allá donde está, Señor. Que tú la guardes y la cuides por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la vida de cada hermano, cada hermana, por la vida, Señor, de cada uno. Que tú siempre, Señor, nos des esa fortaleza para mantenerse firme hasta el momento que seamos trasladados al cielo. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Amén y amén.